Me tocó también predicar el capítulo 23, hermanos, hace 8 días, amén. Nos quedamos en el capítulo 23, hermano, donde Josué mandó llamar a todos los líderes, hermano, que él tenía del pueblo de Israel, para recordarles todo lo que Dios había hecho y para de alguna manera, hermanos, afirmarles y que les quedara claro que aunque fue una gran obra lo que se hizo en la tierra de Canaán, hermano, fue Jehová quien lo hizo, amén. Nosotros somos, hermanos, solo pues vasos del Señor, hermanos, amén, pero al fin el Señor es el que hace todo y fue lo que Josué quiso que ellos supieran, hermanos, amén. Les habló de eso, les habló de la fidelidad, hermanos, que Jehová tenía para con el pueblo de Israel, pero también les advirtió, hermanos, que esa fidelidad tendría que ser, hermanos, mutua. Que tanto como él era fiel con el pueblo de Israel, también el pueblo de Israel debería de ser fiel con él. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, él ya no estaba comprometido a seguir el pacto que él había hecho con ellos. Que él ya no haría, hermanos, lo que él había prometido, porque ellos, hermanos, estaban pues retirándose de lo escrito. Si se acuerdan que eso fue lo que estuvimos viendo, de lo escrito, hermano, de lo que ellos tenían que respetar y hacer para que el pacto siguiera adelante, ¿sí? Hoy estamos en el capítulo 24, hermano, y del 3 al 3, hermanos, vuelve Josué, hermanos, amén, a hablarles, pero esta vez, hermano, no le habla solo a los líderes, dice que esta vez le habla a todas las tribus, que reúne a todas las tribus, hermanos, amén. ¿Sí se acuerdan que porque él ya se siente viejo y que él ya se siente que ya se va a morir, por eso está haciendo todo esto? Sí, pues reúne a las tribus, hermanos, para recordarles, hermanos, toda la historia nuevamente, hermanos, ya no nada más a los líderes, sino, hermanos, a todo el pueblo de Israel, toda la historia a través, desde que el Señor, hermanos, sacó a Abraham de esa tierra, de gentiles, hermano, donde se adoraban dioses ajenos, y lo saca, le da la promesa, lo trae a Canaán, desde que ellos son esclavos en Egipto, cómo los saca el Señor, cómo los acompaña en todo su caminar por el desierto y cómo Dios nunca les falta, hermanos, amén. Y todo esto Josué les vuelve a recordar, amén. A veces, hermanos, los que predicamos somos muy repetitivos. A veces parece, y más ahorita que estamos en el libro de Josué, parece que les estamos diciendo lo mismo vez con vez, hermanos, amén. Y yo estaba pensando en Josué ya con esta era la segunda, y les decía una vez y les decía otra vez, hermanos, amén, lo que había sucedido. En el verso 13, hermanos, si lo leemos, vamos a leer el verso 13. En el verso 13 dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las cuales ¿qué? Moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, y de las que coméis. Amén. Antes de esto, hermanos, y si se fija aquí, él no está hablando Josué como si fuera él, porque él no fue quien le dio al pueblo de Israel eso. Él está hablando de parte de Dios. En el verso 2 del capítulo 24, él dice: ¿y dijo quién? Dijo Josué a todo el pueblo. ¿Así dice quién? Así dice Jehová, amén. Entonces, aunque Josué estaba hablando, hermanos, amén, ahí si usted sigue leyendo, hermanos, se va a dar cuenta que Josué de repente habla como si fuera él, pero empieza diciendo aquí: así dice Jehová, amén. Entonces, mire, los predicadores, hermano, la mayor parte de las veces, si no es que la verdadera intención que nosotros debemos de tener siempre, hermano, no es transmitir lo que nosotros queramos o lo que nosotros pensemos o lo que nosotros creamos que está bien, sino lo que verdaderamente diga ¿quién, hermanos? Jehová, amén. Y debemos de estar seguros que es Dios el que quiere usar nuestras vidas para decir tal cosa, amén. A veces, hermano, nosotros hacemos sermones que le ayuden a las personas a caminar en cierta área, por ejemplo, que hace uno que el Día de la Madre, que el 14 de febrero, aún ahí, hermanos, debemos de darle permiso al Espíritu Santo, que sea el que nos guíe, qué le vamos a decir a ustedes, amén. Pero
regularmente, hermanos, tenemos que escuchar a Dios, no nos podemos dejar llevar por situaciones. Hay personas que a veces se sienten aludidas en una predicación y piensan que el pastor pasó la noche o pasó la semana haciendo una predicación para dedicárselas directamente a alguno de ellos. Le voy a decir que no podemos ni debemos, porque la palabra de Dios, hermano, es el Espíritu Santo quien tiene que dictarla para que nosotros la traigamos aquí. Amén. Yo nunca me siento, hermanos, a hacer una predicación sin decirle al Espíritu Santo de Dios que me guíe. Y si siento, hermanos, que soy yo la que estoy haciendo aquello, mejor me retiro un rato y digo, no, Espíritu Santo, pues hasta que tú digas. ¿Por qué, hermanos? Porque de por sí, hermanos, a veces tenemos corazones tan duros que no toca la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano. Mayormente si vienen de un hombre para otro hombre, tienen que venir especialmente, hermano, de parte de Dios. Y aquí Josué empieza diciendo en el verso 2, dice, así dice Jehová, y empieza a recordarles todo lo que les dije, y en el verso 13 concluye diciéndoles y señalándoles ciertas cosas. No les estaba refiriendo nada, hermanos. Parece que Jehová les estuviera haciendo un chantaje a través de Josué. Lejos está Dios, hermanos, de querernos chantajear o de que en ese tiempo querer chantajear al pueblo de Israel. Lejos está Dios de querer hacer nada de eso, hermanos, amén. Pero si les dice, fíjense bien, tienen tierras que no trabajaron, están comiendo de tierras que ustedes no trabajaron. Hay una ley que dice que nosotros lo que sembramos, nosotros también eso cosechamos, amén. Pero a veces no es directamente como lo sembramos, a veces ni nos damos cuenta cuándo lo sembramos, hermano. Y tenemos cosas en la mano que nosotros sabemos o no nos acordamos cuándo lo sembramos. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí sí me ha pasado. Entonces, a veces sí decimos, estoy teniendo esto y no me acuerdo qué hice yo para tener esto, amén. Hablando, hermanos, de misericordia, hablando de la bondad de Dios, de los regalos que Dios nos da, hermanos, día con día. A veces decimos, no, pero yo no hice nada para tener esto. Es que es el amor y la misericordia de Dios, ¿sí? Y de esta misma misericordia les está recordando Josué al pueblo de Israel. Les dice, están ustedes comiendo de tierras que ustedes no labraron. Las tierras, hermano, para los que son campesinos tienen un trabajo intenso, hermanos, amén, de mitad de año para poder sembrar, hermanos, que las voltean, que las escardan, que las no sé cuánto. Entonces tienen un trabajo profundo. Digamos que allí ellos sí ya las estaban trabajando porque ya estaban comiendo de ellas, pero hermanos, el inicio. Yo platicaba una vez con una hermana, hermanos, que es de una comunidad y hablábamos de unas tierras y me dice, no, hermana, pues es que a mis papás les tocó andar con un talache quitando los nopales, quitando los arbustos que había ahí, mi mamacita toda espinada. Estábamos hablando de una herencia. Y es verdad, hermano, los padres de antes así hacían. Ahorita ya mete una máquina y levanta todo eso. Pero en tiempos pasados, hermano, las personas así decían que era desmontar. Yo no sé si alguno, y bueno, es que ustedes no fueron campesinos, yo sí. Entonces decían que desmontaban y andaban quitando, hermano, con cuchilla, con talache, todo eso, hermanos. Habían hecho otros para que el pueblo de Israel llegara y sembrara. Y allí Dios les está recordando, es mi misericordia, ¿no entienden? Y luego les dice que tienen viñas y tienen olivares que no plantaron, y también de las cuales están comiendo. Una viña, hermano, no se dilata 1 año ni medio año, una viña se dilata 8 años para empezar a dar unas uvitas. El olivo, hermano, se empieza a dar olivos de 5 años, pero muy chiquito todavía. El olivo alcanza su plenitud de 20 a 50 años para dar bien. Y dice, fíjense, ustedes están comiendo de olivos y de viñas que ustedes no plantaron. Y les está hablando de la misericordia de Dios, amén. ¿Y de qué más les dice, hermano? Dice, y están en edificios que ustedes no, ¿qué? No edificaron. Ellos llegaron, hermano, ya habían casas ya ostentosas y todo, y ellos llegan y se meten, y ellos, hermano, no hicieron esas casas. Y ahí podemos ver, hermanos, no otra cosa, podemos ver el amor y la misericordia de un padre, hermano, que realmente ama
a sus hijos. Amén. No estamos viendo, y el pueblo de Israel cómo se portó durante todo ese tiempo hasta llegar ahí, hermano, de lo peor. Lo hemos estado viendo al proceso que hemos visto en Josué, hemos estado viendo que se portó de lo peor. Sin embargo, hermanos, Jehová seguía fiel, hermano, y seguía buscando y y ellos retrocedían y él los corregía y los volvía a llamar y los volvía a corregir y los volvía a llamar. Hermano, ese es un proceso que muchos de nosotros como cristianos también seguimos. Nuestro Padre nos acerca, hermanos, y nosotros volvemos a hacerlo a un lado y volvemos a caminar del lado de Él, pero Él nos ama tanto que nos vuelve a traer, nos vuelve a bendecir y nosotros nos volvemos a ir. Ese era el proceso del pueblo de Israel, hermanos, amén. Gloria a Dios. Yo a veces que tengo tiempo, hermano, me pongo a ver unas historias de reflexión y salen muchas historias de reflexión ahorita en las redes sociales, hermano, donde se habla mucho de las personas de la tercera edad y los ponen, hermano, la situación y las circunstancias a veces no son ni videos, son una especie de que van y entrevistan viejitos que están abandonados, que están solos, que están enfermos, o que andan pidiendo limosna en la calle, hermanos, de personas que están en estado de indigencia ya siendo ancianos. El otro día yo estaba viendo una historia de una maestra, hermanos, que era de Torreón, y estaban haciendo ahí como una noticia, un video, no sé qué, hermanos, ¿saben? Pero contaban su historia y decían que esa maestra ya estaba mal de su cabeza, tenía una casa muy bonita y dicen que se salía y se perdía, que porque ya su cabeza ya no le funcionaba bien, pero que estaban a punto de desalojarla de su casa y pues las vecinas andaban ahí pidiendo ayuda y les dicen, pero pues ¿y sus hijos? Dicen, no, pues es que sus hijos están en Estados Unidos y no quieren saber, dicen que no pueden venir, que no pueden dejar su trabajo para venir a verla, a la señora, y dice que nada más tiene un hijo aquí y lo dice, pues hay que avisarle a ese hijo, y dice, pues ya se le avisó, pero dice que ya está bien. Y le dicen, pero si él dice que está bien es porque él viene a verla. Dice, no viene a verla. Ella se sale a buscar basura para comer a los botes de los restaurantes en la noche. Se sale para buscar eso y le dicen, pero su pensión, porque según el trabajo de esa mujer, su pensión era aproximadamente 25,000 pesos por mes. Dice, no, pero es que ya investigamos y su pensión es como 25,000 pesos por mes. No tiene por qué andar sacando basura ella de los botes. Y dicen, es que el hijo recoge ese dinero. Y ponían así las cosas muy, muy feas, hermano, muy, muy tristes, muy drásticas. Y la mujer, hermano, de todos modos le decían, oiga, y sus hijos, no, es que ellos no pueden venir, pero el de ellos, o sea, ella estaba disculpándolos. Y su hijo que tiene, no, es que mi hijo sí me trae, pero le quieren quitar su casa. Ah, no, eso fue el año pasado y yo ya arreglé eso, decía. Aún en su estado de inconsciencia, ella seguía defendiendo a sus hijos. Usted dirá, bueno, ¿y la pastora qué trae con eso? ¿A qué va con eso? Mire, es una ingratitud la que se está haciendo ahorita con muchos padres. Hay muchos hijos que los están abandonando y que lo único que quieren es sus posesiones materiales y luego dejarlos a un lado, y todo eso se refleja en esos videos que se están viendo ahorita, que otras personas, vecinos, otros les andan haciendo la caridad, pero sus hijos no quieren. Y yo no sé si a usted qué le cause ver un video de esos. A mí me causa, son muchos sentimientos encontrados. Primero, hijos mal agradecidos. Luego dice uno, pero ¿cómo pueden tener ese corazón? Y pobrecitas personas, y no haya unos, o sea, se siente impotente al ver esas situaciones, ¿verdad? ¿Qué le parece si eso se lo aplicáramos a Dios? ¿No hacemos lo mismo nosotros, muchos? No queremos nada más que nos dé, que nos deje la pensión, que nos cuide a nuestros hijos, que nos cuide la casa, que nos ayude en esto y que nos ayude el otro. Pero a veces por nada, hermanos. Él no es un anciano. Él no es un anciano, hermano, y le voy a decir, ni tampoco lo vamos a poder chantajear. Josué muchas veces, hermano,
Muchísimas veces les repitió eso. No dejen de hacer lo que les corresponde, porque así como Dios los bendice y los está bendiciendo, también los puede maldecir. No dejen de hacer lo que les corresponde. Pero le voy a decir por qué no hacemos nosotros con eso con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no podemos. Porque Él ya nos puso límites. Él ya nos puso límites y nos dice: muy bien, ¿tú no quieres? ¿Tú quieres vivir retirado de mí? No me quieres como padre, nada más quieres lo que yo te puedo dar. Muy bien, pues te voy a dar, dijimos la otra vez, lo necesario. Te voy a bendecir lo necesario. Nada más. ¿Por qué? Porque estás dejándome de lado. Y yo mis propias leyes, yo no las puedo pasar por alto, porque si no yo no sería Dios. Pero si nosotros pudiéramos, hermanos, verdaderamente que lo haríamos. Nosotros podemos conocer las historias de muchas de esas personas que dicen: es que crió al hijo, es que trabajó, es que se sacrificó. Hubo un padre que por usted se sacrificó, ¿verdad que sí? ¿Fue a dónde? A la cruz del Calvario, y dio su propia vida sin escatimar, sin decir no. Dice que fue callado, que nunca dijo: por mis hijos estoy haciendo esto. No dijo nada. Dice que iba como cordero mudo al matadero por nosotros. Si hicieran esa historia de nosotros, ¿cómo nos veríamos? ¿Cómo le queremos pagar a nuestro Padre, verdad? Sin embargo, Él no nos deja, hermano, como yo les había dicho la vez pasada. Su misericordia y su mano poderosa siempre están con nosotros. Pero la bendición extra, hermanos, viene a través de la obediencia. La bendición extra de nuestro Padre. ¿Pero por qué, hermanos? Porque nuestro Padre no simplemente nos ama y no simplemente nos da, aunque nos portemos mal, aunque lo hagamos a un lado, aunque cualquier cosa nos estorbe para buscarle. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no nos da simplemente y no nos tiene ricos. Un padre natural, hermano, pocas veces hace eso. Pocas veces bendice a un hijo que se aleja muy lejos de él y que no lo quiere ver y que no quiere saber de él. ¿Sí o no? Pocas veces, hermanos. Hasta hay un dicho mundano que dice que hijo que no está presente no ve morir a su padre. Y lo que le están diciendo: no vas a heredar. Es lo que le están diciendo a través de ese dicho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese hijo anda lejano, anda ausente, anda buscando otras cosas, cualquier que sea, pero no está al pendiente de su padre. ¿Sí? Nosotros necesitamos, hermanos, entender que Dios no va a funcionar así, ni Dios va a ser así, porque ni un padre natural es así. Tampoco Dios no va a ser así. Pero ¿por qué un padre natural no le da a un hijo que anda en la perdición para que gaste y despilfarre y haga lo que quiera? Porque ese no es el camino que ese padre quiere para su hijo, ni está buscando para su hijo. No es eso lo que él soñó para su hijo. La mayoría, yo no sé si han oído que aquí hay unos hermanitos que piden mucho por los estudios de sus hijos, ¿verdad? Siempre nos dicen: es que pedimos por los estudios de nuestros hijos. ¿Por qué, hermano? Porque ellos tienen una aspiración para sus hijos, una aspiración genuina, que dice: queremos verlos ser alguien en la vida. Pero si sus hijos se apartaran, hermanos, si sus hijos no quisieran estudiar, yo dudo que ellos les dijeran: no, es que ellos estuvieran contentos. No, ten donde andes, gástatelo como quieras. Lo que ahorita les están dando para sus estudios, no lo creo. No lo creo, porque hay aspiraciones también de nuestro Padre Celestial para con nosotros, hermanos. Hay aspiraciones. Amén. Esta vida, hermano, es bien corta. A unos nos dura, dicen que los más longevos 80. Ahorita ya la gente por medio de la tecnología y de la medicina ya llega a veces 90, 100 años. ¿Cómo llegan? Quién sabe, pero sí llegan algunos a 90, 100 años. Pero la misma Biblia dice que los más longevos duramos 80 años. ¿Y qué pasa, hermano? Y se acaba.
y se acaba. Entonces, ¿cuáles son las aspiraciones de nuestro Padre? Nos quiere ver bien bendecidos aquí en este mundo, hermano, porque nos quiere ver bien bendecidos, eso sí, ni lo dude. Nada, ningún mal que venga proviene del Señor, porque Él mismo dice que el que esté en contra de Él, de uno de nosotros, Él es enemigo de Él. Amén. Y que nadie nos va a maldecir, ¿con qué? Con su permiso, ni con su ayuda de Él. Y que al que nos maldiga, Él lo va a ¿qué? A maldecir. Y que al que nos bendiga, Él lo va a bendecir. Amén. Entonces sus aspiraciones de Él, hermano, son muy grandes sobre nosotros. Solamente, hermano, que nosotros somos seres que tenemos eternidad. Dice la palabra de Dios que Él puso eternidad en nuestras vidas. Amén. No somos de 80 años, somos de 80 años aquí en este mundo, hermanos. Amén. Pero cuando partamos de este mundo a la tierra prometida, esa tierra que el pueblo de Israel, hermano, tuvo físicamente, nosotros la vamos a tener espiritualmente. A esa tierra prometida, hermano, donde nuestra vida, hermano, no terminará. Y Él tiene aspiraciones de eso. Amén. Él tiene aspiraciones de que pasemos la eternidad ¿con quién? Con Él. Pero si nos da todo lo que queramos para que nosotros hagamos y vivamos lejos de Él, hermano, entonces no, esa visión de Dios sobre nosotros, ese propósito de Dios sobre nosotros no se cumpliría. Nosotros estaríamos bendecidos aquí 80 años en la tierra si vivimos 80 años, felices a lo mejor no, porque quiero decirle que aunque las personas tengan mucho dinero, sin Dios, hermano, no somos nada. Amén. Entonces necesitamos, hermano, forzosamente a ese Padre, hermanos. Amén. Nosotros para Él, hermano, todavía somos unas criaturas tiernas que estamos empezando a caminar, sobre todo aquellos que empiezan en el camino de Cristo. Amén. Entonces Él dice, todavía tengo mucho trabajo por hacer. Y yo sé que si siempre están tirando a irse, a alejarse, a cambiarme por nada, si yo los bendigo, ¿se van a alejar más de mí? Entonces mejor los mantengo cercas y los mantengo cercas porque los quiero mantener cercas para que vayan conmigo hasta la eternidad. No solamente vivan bien aquí en este mundo, sino vivan hasta la eternidad. Amén. Y pues Josué, todo eso era lo que les estaba expresando, hermano. Les estaba hablando del amor tan grande que nuestro Padre nos tiene. Nosotros, hermano, debemos de ser totalmente dependientes de Él en todos los sentidos. Yo no me imagino mi vida, hermano, sin Dios. Para mí Dios es lo primero. Adoro, amo a mis hijos, amo a mi esposo, los amo a ustedes, amo lo que me rodea, hermanos, amén. Pero ¿sabe qué? Ni mis hijos, ni mi esposo, ni ustedes, ni lo que me rodea valen más que Él. Él está por encima, hermanos, de todo lo que yo amo. Amén. Y si yo le voy a decir una cosa, si yo no lo amara a Él, hermano, difícilmente los amaría a ustedes y a mis hijos. Entonces, primeramente, hermanos, es Él. Y yo digo, yo no puedo prescindir de ti. Yo no puedo pasar un día sin hablarte a ti. Yo no puedo pasar un día sin saber que de alguna manera no te serví. ¿Sí? Y Josué está tratando de hacerles toda esa conciencia y y ellos están ahí, como ven, hermanos, ellos responden en el verso 16. ¿Qué responden? Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. O sea, ellos estaban muy puestos, hermano. Ellos decían que sí. Nosotros también a veces, hermano, en un momento decimos que sí por la emoción, hermanos, amén. Pero esto va más allá y lo vamos a ver qué hizo Josué más adelante con esto. Esto va más allá, hermanos. Esto es un compromiso con Dios. No conmigo, hermano, no con la pastora, no con sus hermanos. No, hermanos, con la religión, hermanos. Esto implica un compromiso verdadero y real de usted para con Dios, independientemente del pastor que tenga, independientemente de la iglesia donde se congregue. Esto implica un compromiso personal. No, pero mi esposo ya se comprometió con Dios. Él y yo, mi esposa ya se comprometió con Dios. Ella y yo. Mis hijos le sirven a Dios y yo. Mi mamá le sirve a Dios y yo. Y Josué le está diciendo eso. Bueno, ok, ya están seguros de eso. Leamos el verso
Leamos el verso 15 también, hermanos. Mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Allí, hermanos, Josué vuelve a retomar la persuasión y les dice: miren, yo no los puedo obligar, pero decídanse a quién van a servir. Amén. Dice, si quieren, sírvanle a los otros dioses. Eso nosotros ya lo habíamos escuchado, hermano. Yo sé que usted ya lo ha leído en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, hermano, donde Elías precisamente habla con el pueblo también y les dice: si Baal es Dios, sírvanle a Baal, pero si Jehová es Dios, sírvanlo a él. Amén. Los vuelve a exhortar. Y luego, hermanos, los de exhortarlos los desafía. Y dice: yo no sé qué irán a hacer ustedes, porque obviamente, hermanos, él ya no podía obligarlos, él se iba a morir, hermano. Nosotros aquí estamos. ¿Qué hacía Josué, hermano? Lo que yo puedo hacer con usted. ¿Qué? Decirle, esto no está bien, no va bien por aquí, necesita de cambiar su rumbo, necesita de ser más diligente con Dios, necesita de seguir, de ser más perseverante. Y Josué es lo mismo que hacía, hermanos. Ya le había dicho a todos los líderes y ahora empieza con el mismo rosario con todo el pueblo. Les dice nada más que lo mismo. Y verlos, y él sabe, hermano, y él los conoce desde que caminaba con Moisés, hermano, que era un pueblo rebelde. Y les vuelve a repetir y les dice: yo no sé ustedes qué irán a hacer, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Oiga, hermano, esa porción de ese texto se puede aplicar en este tiempo. ¿Sí se puede? Porque ahorita hay personas que dicen: oiga, ¿cómo ve? Espéreme tantito, déjeme, voy a platicar a mi casa a ver, nos vamos a poner de acuerdo para ver si lo hacemos. Josué no se detuvo ahí. Josué no pensó no dijo: espéreme, voy a preguntarle a mi esposa, voy a preguntarle a mis hijos si me van a hacer el favor de quererme acompañar para servir a Dios. Él se portó, hermano, como lo que él era delante de Dios. ¿Era la cabeza de qué? De su familia. Y él estaba tan seguro, hermano, que dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahorita a los pastores a veces les decimos: oiga, pero pues pregúnteles a ver si quieren, a ver si. El jefe de familia debe de saber lo que a su familia le conviene, hermanos, amén, y lo que no le conviene. Y el jefe de familia tiene la potestad delante de Dios de decidir lo que mejor le conviene a su familia. Y Dios le concede esa potestad y ve esa seguridad. Dice: yo he visto todo lo que Dios ha hecho por mí. Ha sido un verdadero padre para mí. Desde que andaba con Moisés y tantas cosas sucedieron, Él estuvo conmigo y ahorita ha estado conmigo hasta mi ancianidad. ¿Qué le pienso? ¿Qué estoy pensando? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Ahora, para nosotros, ¿qué significa servir a Jehová, hermanos? ¿Qué significa servir a Dios? ¿Qué en realidad estaría diciendo este hombre cuando dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová? ¿Sería que se iban a estar como ratones todo el día en la iglesia, barriéndola, limpiándola, y siendo los diáconos y siendo los pastores y siendo eso? ¿Qué quería decir Dios? Josué. Porque mire, en primer lugar, en ese tiempo había sacerdotes, no sé si se acuerdan, ahí estaban presentes, escuchando lo que le dijo, ¿verdad? Entonces, a donde Josué los quería llevar es: íntegramente yo voy a estar dispuesto a cumplir los principios y mandatos que Jehová mi Dios me pide que haga. Y no solo yo, porque yo ya me estoy muriendo, seguro estoy que mis hijos lo van a hacer. Entonces, servir a Dios, hermanos, en mucho es lo que hace usted allá afuera, lo que aquí nosotros no vemos, hermano, hermana. Yo aquí los veo y pues aquí todos están bonitos, portaditos, pues están sentaditos, yo aquí muy silencitos, diciendo amén y todo, pero yo no sé qué hacen allá afuera.
Y allá afuera también sirven a Dios. Ustedes sirven a Dios en su familia, sirven a Dios en su trabajo, sirven a Dios en sus finanzas, sirven a Dios hasta cuando respiran, hermano. Y si no respiran adecuadamente como Dios quiere, no lo están sirviendo. Entonces, pero para eso, hermano, la vez pasada veíamos a Josué como les decía, no se aparten de qué, de lo escrito. Amén. Porque nosotros, hermano, conocemos una justicia que es muy distinta a la de Dios, ¿verdad? Nosotros a veces seguimos, hermano, viviendo como al mundo le gusta que vivamos. Y no le estoy hablando de pecados ni de nada de esas cosas, hermano. Le estoy hablando simplemente que el mundo, hermanos, o la sociedad o lo que está fuera de la fe cristiana, hermanos, está sintonizado en una estación y usted debe de estar sintonizado en otra estación. No pueden estar en la misma, hermano. Lo siento mucho, pero no pueden estar en la misma, porque de eso es de lo que la palabra de Dios dice y habla y dice, el que tiene amistad con el mundo, ¿tiene enemistad con quién? Con Dios. Amén. Nosotros no podemos estar sintonizados en ese mismo canal. Nosotros tenemos que estar sintonizados en uno muy distinto. Y para estar sintonizados en ese muy distinto, nosotros tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocer su palabra. Amén. Y una de las cosas más grandes, hermano, como Dios quiere que lo veamos y como quiere que lo sirvamos, amén, es como un padre. Como un padre, hermanos, amén. Nosotros a veces vemos muy mal una nalgadita que da una mamá a un niño, hermanos, amén. Pero ¿sabe que eso es amor? Eso es amor. Corregir a un hijo es amor. En esa nalgadita, hermanos, hay amor. Amén. ¿Por qué? Porque si no, ese niño no es corregido, hermanos, ese niño va a tomar un camino que no debe seguir. Entonces, por eso a nosotros, hermanos, también Dios nos dice, camina delante de mí, dice su palabra. ¿Por qué? Porque luego viene una corrección y eso ya no nos gusta. No, pues es que no sé qué. No, pues Dios lo que quiere es que te ama, no está haciendo otra cosa, más de buscando que entiendas que te ama y que por eso te está corrigiendo. Entonces, ahí Josué sigue hablándoles, hermano, y les sigue diciendo, miren, todo esto hizo Dios. Dios ha estado con ustedes, Dios les ha entregado tierras, Dios es un Dios que los ama tanto, que les ha dado todo esto, pero si ustedes se apartan de Él, nada de esto va a suceder. Las tierras van a quedar en manos de los extranjeros que están aquí metidos y ¿saben qué? Ellos se van a apropiar de ustedes y se van a apropiar de todas las tierras y yo no los voy a sacar. Entonces dicen por ahí en el mundo, sobre aviso no hay engaño. Vamos a ver Juan 6:68, hermanos, si me lo leen, a ver si lo anoté bien. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros podemos ir a otro lado, hermano, que no sea Dios. La sabiduría no puede suplir a Dios, hermanos. La ciencia, la tecnología. ¿Sabe usted que dicen que en pocos años, no sé si será cierto, hermanos, no se lo confirmo, que en pocos años ya habrá muy buenos implantes de ¿cómo se llama, hermano? De lo que le falta una manita, que ya habrá muy buenos implantes, que ya las personas se van a poder mover como si fueran sus propios miembros, que ya no va a haber necesidad, hermano, de andar pidiendo un hígado, un corazón, porque ya la ciencia los va a producir artificialmente, que la sangre se va a hacer por medio del agua y no sé qué. Digo, en ese tiempo todavía, si llega a suceder eso, ¿verdad? En ese tiempo todavía habrá quien le crea a Dios y quien busque a Dios. Si a usted le toca todo eso, ¿usted seguirá buscando a Dios? Eso es amar a Dios, hermanos, amén. Eso es amar a Dios como Él nos ama a nosotros. Y aquí dice, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. No le hace que aquí le pongan un riñón artificial, hermanos, o un brazo artificial. Si usted se muere, hermano, con todo y el brazo artificial, si se muere sin Dios, con todo y ese brazo artificial queda ahí, hermanos, amén. Pero si usted está cerca de Dios, aunque se muera, dice la palabra de Dios que vive.
¿verdad que sí? Entonces ahí nos está hablando de la dependencia, hermanos, tan grande que nosotros tenemos que tener para con el Señor. Léame el verso 19, hermanos, o se lo leo yo. Dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo, Dios celoso. ¿No sufrirá qué? No sufrirá vuestras rebeliones, ni qué, ni vuestros pecados. Fíjese, ahí el pueblo estaba diciendo: no, si cómo creas, Josué, si lo vamos a hacer, vamos a trabajar para Dios, vamos a servir a Dios en todo lo que hagamos, lo vamos a obedecer. ¿Qué esperanzas que nos vayamos a casar con las mujeres de esta tierra? ¿Qué esperanzas que vayamos a adorar sus dioses? Pero hasta que Josué les estaba llamando la atención, todavía estaban adorando sus dioses, porque Josué les hace una exhortación y les dice: entonces ya dejen esos dioses de lado y decídanse. Fíjese, ya les había entregado la tierra y los ingratos seguían en lo mismo, todavía seguían. Y aquí les dice: no van a poderlos servir. Dicen: ¿por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dice: y no va a permitir, ahí donde dice pecado, hermano, dice: no va a permitir sus errores. Nosotros empezamos entendiendo, hermanos, amén, que la exhortación que se le hacía al pueblo de Israel, hermanos, era que cambiara de forma de pensar acerca de Dios. Y ese era el error más grande que tenía el pueblo de Israel, que tenía un pensamiento acerca de Dios que no era el correcto. Ellos creían, hermano, como nosotros podemos creer, que por ser un Dios tan bueno y tan amoroso podemos hacerlo tonto, perdón por la palabra. Y eso era lo que ellos creían también. Pues si nos quiere dar todo esto, de todos modos nosotros vamos a adorar ¿se acuerdan del Dios que adoraban, de los dioses que adoraban? Vamos a adorar a Start, vamos a adorar a Baal, vamos a adorar a todo lo que se nos atraviese, porque al cabo Él es un Dios bueno, Él es un Dios de misericordia. Y aquí Josué se siente triste y dice: no van a poder. Vamos a leer el 20 y el 24, hermanos, ya casi acabamos, no se me duerma. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y él respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Mire, ahí los puso a ellos de testigos. Más adelante vemos que ponen también una piedra como testimonio de que hubo un pacto, hermanos. Ahí Josué les propone que hagan un pacto. Ya ese pacto no es con Dios, es pacto de Josué con el pueblo de Israel, hermanos, amén. Dice: miren, para asegurarme de que ustedes, ese es un arranque humano, hermano, como muchos ministros lo tenemos, amén. ¿Sabe qué? Que yo nunca lo voy a poder cambiar por más que le predique. El único que tiene la potestad para cambiarlo es el Espíritu Santo de Dios, y que usted le dé permiso de transformar su vida. El año pasado, hermano, el antepasado, no sé cuándo, andaban ahí los jóvenes que ellos mismos propusieron para poder servir, hacer como una especie de contrato o pacto, hermanos, amén, donde ellos se comprometían que si no servían iban a dar no sé cuánto, cosa que ellos mismos se pusieron. ¿Y sabe qué, hermano? Que ni así cumplieron. Y tristemente, hermano, esto pasó con el pueblo de Israel, hermanos, amén. Tampoco el pueblo de Israel, hermanos, cumplió. Vamos a ver Jueces 2:10 y ya terminamos. Ya estamos acabando. Jueces 2:10. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuál fue la generación? Dice: y toda esa generación fue reunida con sus padres. ¿Cuál generación, hermano?
La de Josué, la que hizo el pacto con Josué, hermano, dice que fueron reunidos con sus padres porque murieron, hermanos, amén. Dicen, y de ahí se levantó una generación que no, ¿qué? Que no conocía a Jehová. Oiga, si la generación que hizo pacto con Josué hubiera cumplido el pacto que hizo con Josué, dígame si los hijos no iban a seguir ese pacto. Quiere decir, hermano, que ellos desobedecieron totalmente, que ellos siguieron adorando otros dioses y que se olvidaron de Jehová. Amén. Ellos siguieron a los Baales. Ya después ya estamos empezando casi el libro de Jueces, hermano. Lo empezamos el jueves que viene. Empezamos el libro de Jueces y va a ver todo lo que siguen haciendo, las barbaridades, hermano. Ahora, ¿todo esto es gratuito, mis amados hermanos? No. El pueblo de Israel, hermano, así como sigue de rebelde, también sigue batallando, amén. Cuando Jesús se encuentra con Pablo, hermanos, en la conversión de Pablo, Jesús le dice que es muy duro dar topes contra el aguijón, ¿sí? Le dice, es muy duro. Y es lo que nosotros hacemos, hermano, cuando somos tan rebeldes. Es como cuando un animalito, hermano, está amarrado, tiene un yugo y por los tirones que él se da, solito se sangra, solito se sangra. Entonces, nosotros debemos de guardar nuestra confianza en Dios, hermano, pero sobre todo debemos de tener ese amor, hermanos, que le tenemos a un Padre. Dice la palabra misma de Dios, hermano, que si un padre natural nos da todo, hermanos, lo que puede, porque dice, no les va a dar una víbora si le piden un huevo, no les va a dar una piedra si le piden un pan. Cuán más grande, hermanos, es el Padre Celestial que nosotros tenemos. Pero tenemos que honrarlo, tenemos que respetarlo, tenemos que no separarnos de lo escrito, hermano, y tenemos que amarlo, amén. No se vaya a pintar las uñas por lo menos el día que viene al servicio. No ponga cosas para hacer ese día si usted tiene que venir a su servicio. Pero sobre todo allá donde no lo veo yo, donde no lo ven sus hermanos, sobre todo allá exalte al Señor. Amén. Todo hágalo para gloria y honra del Señor. Amén. Que no vituperen el nombre de su Padre por su causa. Amén. Muchos hijos, hermanos, sufren el estigma que un padre tuvo y muchos padres sufren el estigma que un hijo tiene. Son descreditados, su nombre, su apelativo es descreditado por causa de los hijos que no saben honrar. Nosotros debemos de ser hijos que honramos a nuestro Padre. Amén. Hermanos, es hermosas las bendiciones que Él nos tiene y no es poca la bendición que Él nos tiene. Nosotros ponemos los límites con nuestra desobediencia, amén. Nosotros ponemos los límites con nuestra falta de fe. Nunca piense, hermano amado, hermana amada, que a mí me hace un favor con usted venir a los servicios. Yo lo extraño, yo oro por usted, pero no porque en sí a mí me vaya a hacer algún daño a usted. El daño se lo hace usted solo. El daño se lo causa usted solo. ¿Por qué? Porque cuan más alejado esté de Dios, menos le alcanza su bendición. Amén. Y no es porque Dios se aleje de usted, usted es el que corre de Él. Él va detrás de usted y usted corriendo lejos para que Él no lo alcance. Entonces, usted necesita esa bendición, hermano. Definitivamente los hombres sin Dios no somos nada. Deje de poner pretextos frívolos. Mire, decimos, no, pero es que yo ya no adoro a San Juditas, yo no adoro… Hermano, seguimos adorando Baales y a lo mejor esos Baales eran dioses, ¿cómo le puedo decir? Ya registrados, porque eran dioses que de la lluvia, que de la fertilidad y que de no sé qué. No, hermano, usted se queda a veces en la casa por una novela o por cualquier cosa, hermanos, amén. Entonces imagínese cómo se siente su padre, ¿verdad? Ese padre que fue a la cruz por usted. A usted qué dramática y que no, hermano, le conviene de veras. Yo siempre le he dicho, mire, si no lo hace por esto, hágalo por conveniencia. Si todavía no se enamora bien de Cristo, le conviene estar cerca de Cristo. Amén. A veces no le andamos pegando a los partidos políticos, hermano, que son puras promesas. El Señor son puras promesas, pero que se cumplen. Amén. Depende de usted.
¿sí? Nos han enseñado que todo nos lo van a dar en la mano y que no nos va a costar nada. La salvación no tiene ningún precio para nosotros, porque el precio lo pagó nuestro Padre. Amén. Pero lo demás, hermano, si no lo ganamos, porque dice siembra para que coseches. Amén. Entonces, busque la presencia de Dios, hermano. Esa es una muy buena siembra. Buscar la presencia de Dios, porque la misma palabra y los salmos, hermano, dicen los salmos, dice que donde está la presencia de Dios, hermano, se quebran yugos. ¿Yugos de qué? De miseria, de enojo, de enfermedad, de cuanta cosa, hermano. Amén. Por eso nos conviene buscar su presencia. Dios les bendiga mucho, mis amados.